Hola mis amigos, hoy les traje otro video que es a continuación de el video que habíamos analizado y específicamente continuamos con el calcio. El calcio es el metal más abundante en nuestro organismo. Aproximadamente 99% de ese calcio va a estar almacenado en los huesos, en los dientes y en forma de hidroxiapatita. El resto, el 1% de ese calcio lo vamos a encontrar en el medio extracelular, específicamente en el plasma, y un 50% de ese calcio va a estar libre ionizado. Es lo que muchas veces el médico pide de forma especial, el calcio ionizado. ¿Por qué? Porque es el calcio libre, es el calcio que, por así decirlo, es fisiológico, es el calcio que cumple su función en el organismo, porque es el biológicamente activo. Este debe estar entre 4.8 y 5.6 miligramos por decilitro. Los niveles de calcio total en el organismo están de 8.6 a 10. En algunas bibliografías pues mencionan 10.5. Ahora, el otro 40% va a estar unido a proteínas como la albúmina y un 10% va a estar ligado a con aniones como el fosfato, el bicarbonato, el citrato. Y esto es lo que nos interesa saber de este catión divalente. Ahora vamos a hacer un recordatorio con este esquema que es muy importante sobre los mecanismos de regulación de este catión que tiene el organismo. Y son dos grandes elementos. Tenemos la vitamina D y tenemos la paratormona. La vitamina D, normalmente la exposición solar de vitamina D, pues la exposición a los rayos ultravioleta en la piel, alrededor de unos 20 minutos diarios, es lo que se necesita, pues convierte el dihidroxicolesterol en colecalciferol, en vitamina D3. Esta vitamina D3 necesita dos pasos para activarse. El primero está a nivel del hígado, el segundo a nivel del riñón. O sea, en la primera hidroxilación, la 25 hidroxilasa es la enzima, lo convierte en 25 dihidroxicolecalciferol. Y posteriormente, la alfa-1 hidroxilasa a nivel del riñón lo convierte ya en la última hidroxilación en la 1,25 dihidroxicolecalciferol. También se le conoce como calcitriol y es la más importante porque es la forma activa de la vitamina D3. Ahora, esta forma activa de la vitamina D3 directamente en el intestino promueve la reabsorción de calcio y a nivel del hueso estimula la actividad osteoclástica y esto permite la reabsorción de calcio, o sea, le pide prestado al hueso calcio y se restablece los niveles normales de calcio. Por otro lado, cuando los niveles de calcio están disminuidos, pues hay receptores a nivel de las paratiroides. Las paratiroides son pequeñas glándulas que hay en la parte posterior de la glándula tiroides que liberan la paratormona. La paratormona es una hormona que ya en su etapa madura contiene 84 aminoácidos, tiene acciones muy importantes en la regulación del calcio. Una vez que se libera a nivel del intestino, pues permiten la reabsorción de calcio a nivel del intestino. En el riñón promueven la reabsorción de calcio e inhiben la reabsorción de fósforo
a nivel de los huesos estimulan la actividad osteoclástica, o sea, permiten la reabsorción de calcio y de fósforo, y restablecen los niveles de calcio cuando este está disminuido. Este es los mecanismos reguladores de el calcio. Recuerden, cuando el calcio vuelve a restablecer su nivel normal, pues hay un feedback negativo y la paratormona deja de producirse. O sea, todo está en dependencia de cómo estén en el plasma los niveles de el calcio libre o el calcio ionizado. Ahora, ¿por qué en el organismo aumentan los niveles de calcio? ¿Cuál es el motivo de que existan niveles de calcio por encima de lo habitual? Y vamos a ver una serie de causas o etiologías que es importante que se dominen en la práctica. Primero está el incremento del intake de vitamina D. La vitamina D es muy importante por todo esto que explicamos anteriormente en la regulación del calcio. Sin embargo, en dosis elevadas es tóxica. Es una de las vitaminas liposolubles. Se habla en los niños, en pediatría, en los niños, pues más de 2000 o 4000 unidades diarias por varias semanas. Es tóxica, y en los adultos, pues más de 20.000 unidades. Son dosis muy altas. Acuérdense que este es el profármaco. ¿Por qué? Porque la vitamina D necesita hidroxilarse para activarse. O sea que todo depende de la hidroxilación de cada organismo, y de acuerdo a los niveles de hidroxilación que tenga cada organismo, pues se activaría en unos individuos con dosis inferiores, en otros individuos necesitaría dosis más altas. Y hay otra forma también de que se produzca el calcitriol, esta vitamina, pero en forma ectópica, o sea, en lugares que normalmente no se produce, y es en caso de enfermedades como el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y en las desórdenes granulomatosos. Aquí hay una enfermedad que es clásica, es la sarcoidosis. En la sarcoidosis hay presencia de macrófagos, monocitos, que se dice que contienen la enzima esta alfa-1 hidroxilasa, y esto haría una activación de mayor cantidades de vitamina D3, y por supuesto de incremento de el calcio. Hay una segunda causa, y es por excesiva intake de este metal. Esto se veía anteriormente en el Miller Alkaline Syndrome, en personas que tomaban grandes cantidades de antiácidos, grandes cantidades de intake de carbonato de calcio. En el hiperparatiroidismo, por supuesto, si la glándula comienza a producir grandes cantidades de la paratormona, esta paratormona en un final va a producir grandes cantidades de calcio. ¿Por qué? Porque va a aumentar su reabsorción a nivel renal, su reabsorción a nivel intestinal, a nivel de los huesos, y es lo que se llama hiperparatiroidismo primario, cuando la glándula es la que produce estas cantidades, por un adenoma que hace que se produzcan grandes cantidades de PTH o paratormona. Y en el caso del hiperparatiroidismo terciario, que se ve en los sujetos con una insuficiencia renal, donde estos sujetos con insuficiencia renal, esta hidroxilación de la vitamina D no ocurre, entonces ellos tienen
niveles de calcio disminuidos, y este estímulo a largo plazo de esta hipocalcemia pues produce un incremento, un feedback, y se produce un incremento en las producciones de PTH por encima de niveles normales, y esto también traería a largo plazo una hipercalcemia. Se habla también de drogas como el litio que produce aumento de la producción de PTH. Otra de las causas es algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de ovario, el de riñón también. Estos producen lo que se conoce en inglés como una PTH-RP, que es una relay protein, una proteína relacionada con la paratormona, bioquímicamente y estructuralmente muy parecida a la PTH. Es muy parecida. Entonces se secretan estos estados malignos, incrementan los niveles de calcio, y por un feedback negativo pues van a la glándula, y en este caso sería una causa de hipercalcemia, pero con la PTH va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer una acción, acuérdense que es una proteína muy parecida a la PTH, va a hacer la misma acción, se secreta de forma anárquica y produce niveles de calcio en el organismo alto y un feedback negativo. O sea, en este caso hay una hipercalcemia pero con PTH disminuida. También hay casos de pacientes que están inmovilizados por largo tiempo, también se produce reabsorción de calcio del hueso y produce hipercalcemia. Y medicamentos que ya conocemos ya, como los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clorotiazida, pues a nivel del tubo contorneado distal en la nefrona, pues aumentan la reabsorción de calcio, producen hipercalcemia también. Estas son las principales causas de que el calcio esté elevado en el organismo. En cuanto al diagnóstico, tenemos que hacer un assessment de este paciente y el laboratorio que encuentren los niveles de calcio total por encima de 10.5 miligramos por decilitro. Esta hipercalcemia produce algunas alteraciones a nivel de las células, bloquea enlentece los canales del sodio, y esto dificulta que se despolarice y disminuye la excitabilidad de las células. Esto, desde el punto de vista neurológico y muscular, pues va a producir confusión, letargia, coma. O sea, este es un paciente adulto confundido, letárgico, con un riesgo importante de caída y con una disminución de los reflejos osteotendinosos. Desde el punto gastrointestinal hay disminución de la motilidad, van a estar disminuidos los movimientos intestinales, o sea, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, puede haber distensión abdominal en estos pacientes, están anoréxicos, con náuseas, con vómitos y constipación. ¿Por qué? Porque va a estar disminuida la excitabilidad de las células de la musculatura lisa intestinal. Cardiovascular, se habla de bradicardia y de incremento de la presión arterial, y en el electrocardiograma va a estar disminuido el QT intervalo. El intervalo QT, esto puede ser causa de arritmia. Y renal, esta hipercalcemia produce una diuresis osmótica, una poliuria, y el individuo va a orinar bastante, incluso se puede deshidratar. En resumen, vamos a tener un sujeto adulto mayor confundido, letárgico, en ocasiones puede llegar al coma, disminución de los reflejos osteotendinosos, el abdomen puede estar distendido con anorexia, náusea, vómitos, constipado, y
y generalmente también vemos por esta hipercalcemia con una poliuria y una deshidratación. Esos son los elementos, un cuadro clínico bien importante a tener en cuenta. Y aquí les traje la otra pregunta de NCLEX Question. Me han solicitado mucho este tipo de preguntas. Vamos a trabajar más en función de este tipo de preguntas. Como sabes, este examen, el BOAR aquí en los Estados Unidos es bien riguroso y requiere del conocimiento y habilidades importantes. En este caso la pregunta es de una enfermera que está completando el assessment a un cliente que está siendo admitido para una evaluación y diagnóstico de una hiperparatiroidismo primario. Recuerden, el hiperparatiroidismo primario es cuando la glándula comienza a producir grandes cantidades de PTH. ¿Y cuál de estas síntomas se aquejaría respecto a este desorden? Ya aquí hay dos preguntas, porque aquí nos hablan de hiperparatiroidismo primario. Tenemos que ya saber que esto produce una hipercalcemia, y la hipercalcemia, ¿qué síntomas nos daría? Es un cellular of the apply, o sea que tenemos de seleccionar uno o más de las respuestas. La primera sería una diarrea. No, este paciente más bien va a estar constipado. Recordemos que va a estar con disminución de la motilidad intestinal. Constipación sería, vamos a marcar la constipación. Polifagia, no, este individuo no, más bien va a estar anoréxico, no va a tener polifagia. Oliguria, tampoco, este individuo va a tener por la hipercalcemia una diuresis osmótica y va a estar poliúrico. O sea, estas serían las dos respuestas. Como ven, es una pregunta que tiene dos preguntas. ¿Por qué? Porque en la primera nos hablan de una hiperparatiroidismo primario. Ya tenemos que estar en relación con que la clínica que nos va a dar va a ser la clínica de una hipercalcemia. Hasta aquí, de una forma bastante resumida, lo que es la hipercalcemia. Espero que les haya servido. Recuerden, si les gustó, den like y acuérdense de suscribirse a mi canal, que vamos a continuar trabajando en este tipo de videos. Muchas gracias.